Buenas tardes, buenas noches. En el marco de los 100 años del Museo de la Cárcova, estamos haciendo muchas actividades y programas virtuales, por supuesto, y en este caso hemos invitado y por fortuna nos ha aceptado uno de los grandes artistas argentinos y yo diría universal, que es Julio Lepar. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien. Hay un tema que es obligado de alguna manera, teniendo en cuenta esta pandemia y este aislamiento que estamos pasando todo. ¿Cómo ha sido cómo ha resultado ser para usted y si ha podido trabajar, concentrarse? ¿Cómo ha sido este momento? Lógico que la pandemia ha creado dificultades en todo el mundo. En el caso mío mucho menos porque si no tengo que desplazarme. Mi habitación está acá arriba. Y si a la mañana yo bajo y estoy acá, que es el taller y los otros pisos. Requiere el trabajo, es lo mismo que antes. Y eso no, si estuviera en pandemia no me ha deprimido o molestado para seguir trabajando. Obviamente, sí. fuera del taller es diferente. Si usted me permite, podemos hacer una especie de recorrido, porque usted nació en la provincia de Mendoza, a los 13 años se muda su familia a Buenos Aires y bueno, y comienza después vincularse a las artes visuales y ahí hace una experiencia importante. ¿Quiere contarnos un poco ese trayecto de su vida? Yo vine con mi madre y mis hermanos a Buenos Aires una vez que terminé la escuela primaria en Palmira, en Mendoza. Y mi mamá trataba de ver de qué manera podía orientarme en algo y al mismo tiempo ganar un poquito de plata, luchando como aprendiz en un lugar o en otro. Y en esa búsqueda, a lo mejor yo ya estaba en un taller de marroquinería cerca del Retiro, como aprendiz. Pero un día pasando por la calle La Cera, mi mamá vio un título que decía Academia de Bellas Artes, ¿verdad? Y se acordó que una maestra de la escuela primaria de Palmira, en la provincia de Mendoza, le había aconsejado de que yo tendría que seguir estudios de dibujo. Entonces, en esa búsqueda de ella para orientarme en algo, se acordó de eso y entramos a la academia. Y ahí nos orientaron a la mutualidad de estudiantes de Bellas Artes que preparaban para ingresar no a la academia, sino a la escuela preparatoria de Bellas Artes, Manuel Belgrano. Entonces inmediatamente yo fui a mi mamá, y estaba también cerca de la casa, porque en la calle de Robán, en un sótano tenían 2 piecitas, y en una de las piezas daban clases, preparaban a los jóvenes para entrar a la Manuel Belgrano con los modelos de yeso, la carbonilla, el papel inglés, todo. Yo hice todo eso y cuando se presentó el momento de los exámenes, fui con mi mamá a la preparatoria donde me inscribió, hicimos todo. Pasé el examen, me aceptaron y entonces empecé allá todas las noches. La suerte era esa, y durante el día podía trabajar en la fábrica y ir a la noche a la preparatoria durante todo el año, primero, segundo, tercer año. Qué bueno, qué bueno. Fue una etapa importante para usted y también usted y otros compañeros tienen algunas manifestaciones que yo creo que ustedes, y eso se lo pregunta a usted, no estaban de acuerdo tal vez con los planes de estudio, con el sistema educativo de ese momento,
y logran hacer cambios importantes, incluso renuncian a algunos directores o profesores. Creo que es así, ¿verdad? Y eso fue un poco después, en el año 55. En el año 55, cuando yo estaba en la academia. Yo había abandonado los estudios, pero volví y en ese momento estaba en la academia. Y al mismo tiempo también en la escuela superior, hacía las dos en paralelo. La mañana la escuela superior, en el balneario. A la tarde trabajaba y a la noche iba a la Puridad. Y hubo el golpe de Estado de los militares contra el gobierno democrático de Perón. Entonces hubo una revuelta en todas las universidades por diferentes motivos. Y nosotros, como estudiantes de Bellas Artes, también empezamos a reflexionar de qué manera podíamos sacar partido de esa situación de política, digamos. Y fue así que en asambleas se decidió de que había que tomar las escuelas de Bellas Artes, las 3 escuelas, para tener mejores condiciones de trabajo, mejores planes de estudio, mejores profesores, tener una relación más directa con el medio artístico de Buenos Aires, salir de lo acá puramente académico y todo lo demás. Y así fue que sucesivamente en ese momento fuimos primero a la academia a la noche y le dijimos al director que se fuera. Ella no era más director, pero nosotros nos hacíamos cargo de la escuela. Y así al secretario, al cuerpo de senadores, que eran muy fastidiosos. Y lo mismo, están en relación con los estudiantes de la preparatoria, hicieron lo mismo, y en la escuela superior fue un poco más complicado, pero también se llegó a hacer lo mismo. De suerte que nosotros vivíamos en el grupo de estudiantes que llevaba el movimiento, vivíamos en la academia. Estábamos ahí día y noche, nos traían comida, creo que estuvimos ahí durmiendo en la escuela, en la academia durante un mes entero, exigiendo, pidiendo cosas, haciendo asambleas, discutiendo, reflexionando. Era muy viviente, muy interesante, con los 3 cursos que habían en la academia, a la mañana, a la tarde y a la noche. Entonces fue una uniformación, se uniformó el funcionamiento de la academia de esa manera, y después llamamos a artistas jóvenes del medio de Buenos Aires a que vinieran a dar clase, porque además de poner fuera de la escuela al director, pusimos en disponibilidad, que se llamaba, a todos los profesores, y la mayoría eran académicos. También hicimos una encuesta entre los alumnos de las 2 escuelas preparatorias y academias sobre la opinión de los alumnos sobre los profesores, que eran catalogados en buenos, muy buenos, excelentes, mediocres o indeseables. O indeseable. Qué va, qué va. Entonces se hicieron las votaciones, después se hizo el censo, se establecieron las listas. Y se también dio una pauta que realmente los profesores que tenían más contacto con los alumnos, que tenían más ideas de innovación o de cambio, que tenían una afinidad, que no estaban en las escuelas únicamente para ganar el sueldo, eran los que tenían más votos. Por supuesto. Los que estaban simplemente por el sueldo y que iban y que trataban de que las horas pasaran lo más rápido posible para irse a su casa. Y algunos que eran muy retrógrados, muy impertinentes, muy pretenciosos, y al mismo tiempo sin ni siquiera saber dibujar. Eso estaba en la categoría de... Claro. La última categoría. Julio, ¿y qué recuerdo tiene usted de su paso por la Cárcova? Porque usted estuvo allí 3 años, cuando le sale la beca para viajar a París, que le otorga el gobierno francés. Pero ¿recuerda algunos momentos, el lugar, algún profesor en especial? Bueno, sí, en la Cárcova eran talleres.
talleres, sí. talleres de grabado, de pintura, de escultura, de escenografía también había un taller de escenografía. Sí. Y yo me inscribí en el taller de pintura con el profesor Ferrari. Profesor Ferrari en pintura. Y al mismo tiempo íbamos a humear en nosotros talleres con grabado, escultura. Era más difícil el trato de la piedra y todo eso en la escultura. Para mí era muy simpático porque me iba a la mañana temprano a la escuela y almorzábamos ahí con las modelos que habían puesto en esa época, un pequeño comedor hecho por ellas mismas. Comíamos ahí pagando un poquito y después yo me iba a la municipalidad que tenía un empleo. Y el hecho de esa escuela y de la Pueyrredón era el crear para mí un vínculo, una relación con otra gente. En ese caso eran jóvenes como yo que pretendían ser algo, pintores o escultores o grabadores. Y tenían sus aspiraciones en ese sentido y además en la Cárcova el clima era muy bueno porque estaba como al aire libre, con los talleres, el jardín, las plantas, el río que en ese momento no estaba como ahora, sino que uno podía ir a bañarse si quería, estaba el agua pegada a la costanera. Sí. Los relatos y las historias que cuentan de lo que era en esa época la Cárcova son fantásticos, porque la gente lo añora con mucho cariño, con un recuerdo muy lindo de esa época, ¿no? Sí. De todos modos, usted siempre tuvo un espíritu de búsqueda y de no conformidad con lo establecido. Y de allí que creo que hubo artistas como Lucio Fontana, como el movimiento de arte concreto, los Madí, la geometría, que influyó seguramente, o por lo menos le permitía indagar y buscar, ¿no? Así para mí yo considero eso como la primera fundación importante en esa época, en la escuela preparatoria cuando yo era adolescente. Cuando yo era adolescente en la preparatoria, Manuel Belgrano, uno de los profesores de modelado que teníamos era Lucio Fontana. Realmente sería un puesto que él se consiguió para asegurarse un sueldo mensual, pero en su espíritu innovador él tenía, lo manifestaba con nosotros, que éramos sus alumnos, unos 20 jóvenes. Yo tendría 15, 16 años, los máximos tendrían 20 años. Y de la enseñanza que daba modelado, que no, se ajustaba al plan de estudio, que no era gran cosa. Copiar unos ornatos, hacerlo en barro, 2 horas, 2 o 4 horas por semana. Pero él aprovechaba para hablarnos y infundirnos ideas, y fue así que poco a poco nos fue llevando al grupo, a la mayoría de los alumnos, a reflexionar sobre un manifiesto, que fue el manifiesto que se hizo, que le puso el título Manifiesto Blanco. Manifiesto Blanco, tal cual. Al final lo hizo firmar por los alumnos y no por él. Yo estaba en ese caso y me parecía que firmar un manifiesto de esa naturaleza. Y habíamos tratado de comprender, discutiendo con él y todo lo demás, pero nuestro nivel preparatorio muy limitado. Y a mí me parecía que Fontana tendría que haberlo firmado y firmarlo nosotros mismos solos. Me parece que era una gran responsabilidad porque lo que nosotros hacíamos tenía poco que ver con esas ideas. Eso estaba en la cabeza de Fontana, que él mismo tampoco no las había puesto mucho en práctica. Entonces, el caso mío, que fue el único de los amigos y compañeros, rechacé de firmar. Digo, ¿cómo vamos los domingos a dibujar animalitos al jardín zoológico? Dibujamos eso. Claro. Máximo algunos modelos o plantas, dibujan plantas, flores. Y por nuestra cuenta algún paisaje, algunas cosas. Me parecía como si estuviéramos usurpando las aspiraciones de Fontana con nuestra fe. Paradójicamente, el único de todos los alumnos que firmaron el manifiesto, y yo estaba con ellos porque no lo firmé,
Yo no fui, pero yo creo que fui el único que seguí más tarde, trabajando en el espíritu de las ideas de Fontana, y también en un grupo que existía en paralelo, que era el Movimiento de Arte Concreto, con Maldonado, y que era el grupo de arte concreto. Después había profesores en la escuela como Antonio Verne, que no era profesor mío, pero estaba en la clase de al lado. Qué lujo, ¿no? Antonio Verne, y yo me escapaba para escuchar sus clases. Y que él formaba parte de un grupo que en ese momento estaban pintando la Galería Pacífico, los murales de la Galería Pacífico. Claro, entonces yo estaba muy atirado por un lado y por el otro. La parte de innovación del grupo Concreto Invención y las posturas y ideas de Lucio Fontana, y por otro lado los pintores figurativos, pero con contenido social, a partir de la figuración, contenido social, y con una posición progresista desde el punto de vista económico, que denunciaban las injusticias sociales, que iban en el hombre, en la solidaridad, en un futuro mejor para la especie humana, etc. Y lo mismo también era parte de eso, lo tenían también el grupo de arte concreto, que muchos de ellos se declaraban marxistas. Claro, y muchos incluso estaban afiliados al Partido Comunista. Pero fíjese qué ironía, ¿no? Porque de pronto a usted esta beca que usted se presenta y la gana, lo traslada a París, algo que sería seguramente para usted algo temporario, sin embargo se convirtió en una residencia que ya lleva más de 60 años, ¿no? Está durando, sigue durando. Y sigue durando, y produciendo una obra increíble. Y además usted forma con otros artistas argentinos y franceses ese grupo GRAP que fue tan importante y que tuvieron tanta fuerza en ese momento en París, ¿no? Nosotros en realidad, con lo que te había dicho antes del movimiento de estudiantes, fue como una aceleración, en el caso mío y de mis amigos, de esa necesidad de confrontar. Y después, más adelante, nos reuníamos un pequeño grupo con García Rossi, sobrinos de Marco, y otros los sábados por las noches. En realidad todos nosotros, cada uno trabajaba durante el día y a la noche íbamos a la escuela. Y los sábados era un día que nos quedaba libre y podíamos reunir al fin del día y conversar, ver las pinturas que habían sido hechas, las cosas, y desarrollar. Y aparte de eso también estaba el sobrino y Sergio Moyano, con el cual habíamos trabajado en el taller que dirigía López Anaya. Me dirigía a la escuela, pero el taller que nos prestó durante un verano para hacer monocopias, y todo eso era confrontación, intercambio, reflexiones en común, discutíamos entre nosotros, tratando de ideas, darle forma en palabras, frases. Bueno, entonces de ahí surgió de que estábamos cortados en ese momento, que era el centro más importante del arte, que era París, y que nos llegaban informaciones que nosotros las buscábamos por todas partes, pero eran fragmentarias, muchas veces contradictorias, de pintores argentinos jóvenes que habían ido a París y que volvían a Buenos Aires, cada uno con su experiencia, con su manera de ver. Y ahí que dijimos, bueno, ya que eso existe, ¿de qué manera nosotros, en un país tan alejado de París, podríamos ir y ver por nuestros propios ojos, hacer experiencia de lo que se hizo en ese lugar y lo que se estaba haciendo? Y fue así que yo, por cara dura, me presenté a la beca que daba el gobierno francés, por intermedio de la Embajada de Francia en Buenos Aires. Y ahí estaba Jorge Romero Brer, Julio Pairo, me parece, y otras personalidades importantes, y sin que yo tuviera gran trayectoria artística hasta ese momento, pero tal como lo manifestó Romero Brer en uno de los textos,
me lo dio por mi manera de ser. Él me había conocido en el movimiento de estudiantes, lo sabía mucho venir a la escuela, a dar conferencias, lo habíamos sostenido para que entrara como director en Bellas Artes, lo habíamos propuesto para que fuera también director de enseñanza artística, y se había quedado un vínculo a ese nivel, al nivel del movimiento de estudiantes, de las escuelas. Sí. Fue el que apoyó, me habrá propuesto tal vez que me dieran la beca. Pensaba, por lo que había visto de mí mismo, de mi personalidad, de mi manera de actuar, de relacionarme con ellos, con los otros estudiantes, con los profesores, de que había algo en mí que era bueno que se expandiera o se desarrollara en París. Qué ojo que tuvo Romero Gress, ¿no? Porque la verdad que es esas cosas que no tienen explicación, ¿no? Y esa beca es convertirlo, en este caso a usted, en un artista tan importante con el paso del tiempo, ¿no? Además, usted una vez que llega allá, arma este grupo, el GRAB, y hay un hecho muy fuerte, muy importante, que es cuando usted gana el Gran Premio de Venecia en el año 66. Eso creo que también es un hito muy importante, ¿no? Sí, antes de eso estaba terminando de decir que nosotros decidimos ir a París. Yo fui con la beca cuando yo estuve establecido en París, mis amigos como Francisco Sobrino y García Rossi, y Hugo de Marco y Sergio Moyano buscaron medios para venir sin tener beca, poder venir a París. Y nosotros trajimos aquí a París ese espíritu de conversar, de discutir, de analizar, y además trabajamos juntos en una pequeña pieza de un hotel. Y fue ahí que le pedimos a Basarelli si conocía gente joven que tuviera las mismas preocupaciones que nosotros para conocerlos. Y nos señaló gente con la cual nos relacionamos y le propusimos de hacer un grupo de trabajo en permanencia. Nosotros con lo que teníamos y ellos, como Morellet, un gran artista francés, ahora que se ha muerto, todos se han muerto, y que tenía ya una trayectoria, después con el hijo de Basarelli mismo, con Ibaral, Stein. Claro, artistas ya importantes, y con el aval de ellos era muy importante para ustedes, ¿no? Con el aval de quién, de Basarelli. Basarelli en este caso, claro. Sí, él nos aconsejó y después nos dejó libre. Después no se metió para nada. Pero nos sosteníamos, pues, porque nos fundamos el grupo y conseguimos un local. Lo invitamos a él y a otros artistas que nosotros consideramos importantes a venir a unos encuentros que hacíamos en nuestro pequeño local, taller en París. Después, volviendo a la pregunta de antes, sí, en Venecia fue también, yo creo, fui propuesto también por Romero Gress. Tendría que mirar todo eso. Pero el hecho fue de que eso sucedió, y como siempre yo digo que he tenido mucha suerte porque se me invitó a participar en el año 66, y hacía poco que yo había llegado, en el 58 había llegado a París. Pero ya tenía una producción desarrollada y el comisario era el pintor Torres Agüero. Y a mí me mandaron un plano de Venecia diciendo el espacio que le daban a la República Argentina dentro del pabellón internacional. Y yo trabajé y preparé todo sobre ese plano. Las divisiones, y elegí las obras, el conjunto que iría. Y a último momento, cuando las obras estaban por salir, mandaron un mensaje diciendo que de ese espacio me iba a dar la mitad porque ahí entraba otro país latinoamericano. Y yo digo, bueno, ya no tengo tiempo, ya estaban todos los trámites iniciados para el transporte y todo. Yo digo, muy confuso. Entonces, yo mando todo lo que yo había seleccionado para el salón entero. Y
cuando cuando vaya a Venecia para el montaje, veré que es lo mejor que se puede sacar a la mitad del pabellón provecho. Y estando ahí llegó la noticia de que el país que iba a participar con la otra mitad se retiró. Entonces me dieron de estación. Qué bueno. Suerte que Sí. siempre me ha acompañado. Entonces pude tener la sala entera y presentar lo que yo quería. Claro. Y fue así que me otorgaron el Gran Premio Internacional de Pintura, sin que en mi pabellón no hubiera ni siquiera una pintura. Eran todas experiencias, juegos, obras de luces, de participación, de desplazamiento, de activación del espectador, todos esos planteos que yo había desarrollado por mí mismo y también en relación con mis amigos del grupo de arte visual. Qué bueno. Qué espaldarazo importante para un artista, un premio semejante. Pero usted retorna a Francia y las cosas no son tan sencillas. Al punto, bueno. El premio ese, perdón, sí. Yo no lo veía muy bien, pero había una lucha casi a muerte entre Nueva York y Norteamérica y París. Claro. Entonces, 2 años antes, yo había ganado con Rauschenberg el mismo premio, Gran Premio Internacional de Pintura. Y ese año, en el 66, tenían a un candidato que era una fija, como dicen los burreros, que era Lichtenstein, otro artista pop art, y que tenía una sala, un pabellón entero, un pabellón norteamericano. La partición mía era como espacio, era ridículo con el pabellón norteamericano como superficie. Claro. Todas las revistas, todas las opiniones, todos los críticos sacaban fotos de él, de sus cuadros, de sus obras. Hubieron fiestas que se celebraban otra vez. Norteamérica gana el Gran Premio, ya es una cosa segura. En el museo de Betty Persson, creo que se hacían fiestas celebrando el triunfo, que ya era un triunfo de antemano. El hecho de que me dieran el premio a mí, la Francia era una manera de decir, bueno, no es un francés, pero es un artista que vive en Francia. Para y además era una... descendiente de francés. Sí, también. Y para mí era como si fuera un premio, lógicamente, Argentina, Latinoamérica, y todos los pintores latinoamericanos que estaban en ese momento en Venecia estaban contentísimos, venían a saludar, porque yo era uno de ellos, un latinoamericano, y los norteamericanos se quedaron con su fiesta, con sus cosas. Con la cara larga. Con la cara larga se quedaron. Y bueno, así han impuesto el arte de ellos en el mundo, ¿no? Con plata, con posicionamientos, con recursos, en fin. Sí, porque habían, creo que usado transportes de la CIA o no sé qué cosa, pero tenían apoyos de todas las plazas. Pero el regreso suyo a Francia no fue sencillo en los años siguientes. En el 68 se acabó un movimiento muy importante. También. Al comienzo estudiantil, pero luego fue un movimiento en toda Francia, sobre todo en las fábricas, además de las universidades, en las instituciones, en los empleos, y todo ese mundo del trabajo se puso en huelga, aprovechando la ocasión para pedir mejoras en las condiciones de trabajo, mejoras en los sueldos, mejoras en la organización, mejoras en el reconocimiento. Y eso fue una cosa muy importante, que lógicamente artistas participaban ahí. También se creó en la Escuela de Bellas Artes de París un taller de afiches. Algunos amigos, o que fueron amigos, luego llevaron las mesas para imprimir afiches y invitaron a todos los artistas que quisieran venir a
responder con afiches al pedido, a los eslogans que las organizaciones o las fábricas tomadas o las universidades. Una herramienta maravillosa de manifestación y de política, ¿no? El afiche. Y el funcionamiento también para mí era muy interesante porque uno iba a trabajar, yo iba a trabajar a la tarde, a la noche, y ya quedábamos hasta la madrugada haciendo proyectos que luego se pegaban en las paredes y luego esos proyectos de dibujo de afiches eran en relación a los eslogans que llegaban a la escuela. Entonces, según los eslogans había que ilustrarlos con imágenes para que tuvieran una repercusión, una fuerza más directa. Y luego se hacían asambleas, y la asamblea de los mismos artistas, los mismos participantes, los estudiantes que estaban ahí de Bellas Artes, se elegían aquellos que se pensaban que eran los más adecuados al eslogan, y eso eran los que se imprimían durante la noche, en técnica muy rudimentaria, porque en general era blanco y negro, blanco y un color. Muy raramente hubieran habido dos colores. Era muy sensible, era una pasada. Después llegaban los que, a la madrugada llegaban los que habían pedido a llevarse rollos de afiches, digamos, cosas así. No podían hacerse muchos, 100, 200 durante la noche. Poco a poco se mejoró el taller. Seguro. Bueno, a mí me lo sorprendieron con Hugo de Marco y otros amigos, yendo una de esas noches a la madrugada a la fábrica de autos fuera de París. Y ellos, el Ministerio de Relaciones Exteriores o Interiores, habían decidido que todo el mayo francés era producto de los extranjeros, que venían a perturbar el orden nacional. Entonces todos los extranjeros que encontraban en manifestaciones, en el caso mío ni siquiera eran manifestaciones, era todo un grupo de gente, de jóvenes que iban a sostener una fábrica que iba a ser desalojada por la policía a la mañana. Entonces pararon, cortaron la autorruta y todos los autos que iban en esa dirección lo mandaban de vuelta, que si habían extranjeros lo ponían preso y lo mandaban lo más rápido posible a su país. En el caso mío, con suerte, bueno, pasaron peripecias y pudieron ser expulsados, pero no dejaron ir a De Marco y a mí con mi auto. Salir, hacer todos los trámites, pasar las fronteras, y yo, pero expulsado de Francia. Qué va. Y usted lo pasó 5 o 6 meses en Italia, ¿verdad? En ese momento. Y en diversos lugares, y primero porque la frontera más cerca fue en Bélgica, pasamos por Bélgica, después fuimos a Italia, después estuvimos también en Alemania, porque Italia estaba. Pudimos establecernos en Milán, pero también estuvimos en varias ciudades de Italia. Después estuvimos también en la Documenta, en Alemania, y en la Bienal de Venecia, que sucedía en ese momento. Y también se desbloquearon los cuadros en la Bienal, hubo todo movimientos, manifestaciones, discusiones y todo eso. Lo mismo que en la Documenta de Kassel en Alemania. Y después de varios meses nos permitieron volver, pero con condiciones de que no participáramos en nada, porque si no podíamos ser expulsados. La expulsión era mantenida, solamente que estaba levantada provisoriamente en la medida que nosotros no fuéramos correctos. Claro. Que se portaran bien. Se portaran muy bien. Claro, claro. Poco a poco, así, esa es, en el caso mío y de Marco, fue solamente cuando Mitterrand subió al gobierno socialista, que se levantó hasta ese momento la situación de expulsados se mantenía. Entonces ahí fue que se levantó eso y que pudimos obtener la nacionalidad francesa. Qué bueno. Con Mitterrand.
Para Pero tener, también en el caso usted, mío, y desde Marco tener la doble nacionalidad francesa, eso no se perdía, se perdía la nacionalidad argentina. Y hasta la actualidad tengo la nacionalidad francesa y argentina. qué bueno. Pero también el gobierno francés de alguna manera se arrepiente de la actitud que tomó con ustedes, porque usted es invitado a hacer una muestra importantísima que anhelaba cualquier artista y sin embargo usted mediante el azar hace y evita que esa muestra se realice, y de allí también ese reclamo que le hace su mujer diciéndole que usted se había equivocado, pero creo que la vuelta de la vida le dio la razón a usted. Bueno, eso era en el año 62. En 62 había una exposición que se estaba preparando y yo leí un pequeño artículo en un diario. Le pregunto a mis amigos pintores, ¿ustedes saben algo de esto? Parece que hay una gran exposición que se prepara. Y nos dimos cuenta que estaba preparando un poco en secreto, entonces tratamos de informarnos, de pedir información a los que organizaban esa exposición, pero no nos hicieron caso. Y luego me enteré que yo estaba elegido para esa exposición junto con... Había una lista prevista, yo tenía una manera de hacer la exposición, pero nosotros dijimos, bueno, y habían consultado a críticos de arte para esa organización. Nosotros dijimos, podían también consultar a los artistas, o por lo menos informar de qué se trata, para ver si por ahí aparecen sugestiones que puedan ser interesantes para los organizadores. Y todo fue rechazo. Entonces, el primer grupo, que éramos a lo mejor 4 o 5, se fue agrandando porque nosotros consultamos más artistas para ver si estaban enterados y nos reunimos para conversar y discutir eso. Y poco a poco era también como una especie de movimiento con relación a esa organización. De manera que ellos se vieron obligados a cambiar el funcionamiento de la exposición. En el caso mío y de muchos artistas, rechazamos de participar a esa exposición. Y eso ese movimiento fue agrandando, y de manera que en un momento hubo como creo más del 30% de pintores invitados que rechazaban. Y de manera que cuando se hizo la inauguración oficial con los ministros y todo lo demás, nosotros fuimos con un panfleto, un volante, a la inauguración simplemente para repartirlo a la gente, diciendo que en esa exposición había tantos artistas que habían rechazado, que la organización había sido completamente cerrada, así, con observaciones y críticas al funcionamiento. Pero los organizadores, en el Gran Palais donde se hizo esa gran exposición, tuvieron la mala idea de llamar a la policía. La policía, que era más o menos la misma del año 68, con los cascos, grandes cascos, las matracas, ir a golpear a los artistas que estaban repartiendo pacíficamente un volante. Y eso provocó en los artistas que participaban a la exposición, pero estaban indecisos o que creían que del interior de la exposición podían hacer una contestación de la exposición y del sistema político del momento. Empezaron a descubrir una gran proporción que descolgaron los cuadros, de manera que esa inauguración fue un fracaso. Y algunos de ellos, como el grupo Los Malasí, que habían hecho 30 grandes cuadros que estaban en la exposición, los sacaron a la calle, y eso fue por la televisión y todo eso. Nosotros estábamos afuera porque no habíamos hecho participar, pero ellos bajaban con cuadros de 2 metros por 2 metros por las grandes escaleras del Gran Palais y lo dejaban en la calle. Entonces, eso que podía haber sido con poco una buena ocasión de decir, bueno, es el arte francés con la participación de ese artista, o con etcétera, etcétera, se volvió un fracaso. Claro, totalmente.
Entonces, dentro de ese contexto, a mí me habían invitado a participar, a tener una exposición retrospectiva individual en el Museo Municipal de Arte Moderno de París. Y como yo estaba dentro de ese movimiento, no podía, por un lado, decir, hago la contestación a una exposición, y por otro lado, aceptar en el museo. Entonces fue por eso que hice un texto y hice como que una reunión dentro del museo con la participación de los miembros de la familia, que estaba Marta, mi señora, con los amigos del movimiento contestatario de ese momento, con la galerista que yo tenía en París, que iba a asistir a la reunión, con artistas que eran de la galería, con otros pintores que estaban fuera de la galería, con algunos críticos de artes, para que asistieran, con unos coleccionistas. Es decir, fumé todo lo que estaba alrededor mío para que estuvieran presentes. Yo pedí al director del museo estuviera presente para la lectura del texto que yo había preparado, y al final del texto, que yo pude hacer esta lectura con la presencia de toda esta gente, le dije: yo me declaro incompetente para decir sí o no, lo dejo librado al azar, y ahí fue que invité a mi hijo menor mío, a Yamil, a que tirara una moneda al aire, y según fuera el resultado de esa moneda, aceptaba o no. La moneda salió que tenía que rechazar. Qué maravilla. Qué buena apuesta. Que en un momento debe haber sido doloroso para su familia, pero que yo creo que el paso del tiempo a usted le dio la razón por ser coherente con usted mismo. Era una manera de decir con ese gesto, a lo mejor de manera un poco desesperada, pero decir con ese gesto de que el funcionamiento de la difusión, de la valorización del arte contemporáneo puede pasar por otros medios, no únicamente por lo establecido, que desgraciadamente queda en manos prácticamente de los que tienen dinero, que son los coleccionistas, que con sus gustos personales pueden ser respetados o criticados o no, dar un valor comercial, y que ese valor comercial, desgraciadamente, a través de las instituciones, se transforma en un valor como estético. Una obra de esa naturaleza, que valga cara, obligadamente tiene que tener un valor estético, y no es el caso siempre. La valorización está muy reducida en manos de muy pocas personas. En ese caso, los coleccionistas, los galeristas, los directores de museos, los que van determinando y haciendo la selección. Pero ahí no entra, los artistas no entran, no tienen que producir y dejarse seleccionar, tener suerte de ser seleccionado. No entra el público, que puede ir a los museos, puede ir a la galería, que están dejados completamente de lado. Pueden entrar pagando una entrada o no, se usan las instituciones, mirar e irse con su propia opinión a su casa. La opinión de toda esa gente no está recabada de ninguna manera. Entonces el acto mío ese fue como diciendo: puede haber una nueva manera de valorizar y podíamos encontrarnos en la situación actual, por ejemplo, diciendo: bueno, estos artistas tienen la valorización del mercado del arte a través de los coleccionistas, pero todos otros a través de sistemas que se han inventado en el funcionamiento de las instituciones públicas, oficiales. Hay otra categoría que, sin tener éxito de venta, tienen éxito de la apreciación del público, porque hay una represión, una confrontación que se ha inventado, que se ha hecho, etcétera, etcétera. Yo lo veo como un gesto de esperanza en otra manera de valorar la creación contemporánea. Seguro. No siempre el mercado tiene razón en ese sentido. No, de todos modos, usted, Julio, tiene tanto para contar, y tantas experiencias y tantas anécdotas, pero lo que puedo decir de que ha sido su camino, su carrera, ha sido un camino de crecimiento permanente y de valoración y de respeto, porque ha hecho muestras en todas partes del mundo, forma parte de las colecciones más importantes del mundo,
y también tiene el reconocimiento y ha triunfado en la Argentina. Y la prueba en los últimos años, usted ha hecho muestras extraordinarias, ha hecho donación de obras, en fin, creo que es un camino jalonado por éxitos y por satisfacciones, me imagino. Pero no es una pregunta eso. Es una afirmación, pero bueno, no te voy a contradecir. Yo lo veo de esa manera. Yo he seguido mucho su obra en los últimos años, sobre todo, y ver la muestra que se hizo en el Museo de Bellas Artes, las primeras años, digamos, y luego la que hizo casi en simultáneo en el Centro Cultural Kirchner, Sí. Y ahí ver la dimensión del artista, la verdad que es conmovedor, ¿eh? Es conmovedor. Bueno, ese es producto de trabajo, de horas y horas, todos los días, y después de una actitud de experimentar, de ver, de tener curiosidad, no saber qué partido se le pueden sacar a ciertas cosas que aparecen, aunque se ponen delante de mi mirada. En fin, es una constancia y una obstinación también, en la medida de que, bueno, en realidad es una obstinación con beneficio, porque seguramente si no hiciera lo que hago, si no hubiera tenido la suerte de poder desarrollar mi trabajo, mis ideas, estaría en una situación, pienso, muy deprimente, una situación sin mí mismo. En cambio, a través de mi trabajo, de mi hacer, de mis preocupaciones, la persona que me acompaña es el producto de toda esa cantidad de años de realizar cosas y de mismo a veces contra las opiniones generalizadas, mismo con opiniones diciendo que lo que yo hacía no tenía ningún valor y que no iba a ninguna parte. En fin, yo pienso que eso ha desarrollado lo que mi madre pensó cuando entramos, cuando tenía 14 años, a la academia, para saber cómo se podían hacer estudios. Quiere decir que de esa intuición de mi mamá, yo me siento orgulloso de poder haber respondido con todo un trabajo de una vida y con resultados que, de cierta manera, son apreciados como personas como vos y mucha otra gente que vino, por ejemplo, al CCK, a ese año de homenaje que organizó mi hijo Yamil. Pero veo detrás muchas obras geométricas que son, como van todas. Es una sola obra, pero que está repartida en cubos de 30 por 30. ¿Y son qué? Son movibles, se pueden sacar. ¿Y de quién son? De un artista joven, Gustavo Ríos. Son lindas, muy lindas. Muy interesante y se puede armar de distinta manera. ¿Ves? Se puede cambiar y poner al revés. También, y formando todo un conjunto muy que la obra se puede renovar cotidianamente. Está muy bien. Es muy buena. Sí, sí. Muy buena. Julio, lo interesante es que su obra, que pareciera a simple vista ser una obra compleja, sin embargo usted utiliza métodos muy sencillos, parte de pocos colores, parte de movimientos, donde la luz es una protagonista indispensable, es decir, con 4 o 5 elementos usted construye una obra de una complejidad y una sencillez a la vez, ¿no? Y sí, una de mis reflexiones era, primero porque cuando empecé haciendo todo tipo de experiencias no tenía recursos, muy poquitos recursos. Y luego dije que lo importante era el resultado, y ese resultado, mientras menos estuviera dependiendo de los recursos y más de la
astucia, digamos, o de la capacidad de poner en relación ciertos elementos para que dieran un resultado. Era eso lo más importante, el resultado. Y que muchas veces en algunos artistas que echaron mano cuando las tecnologías empezaron a aparecer, me daba la sensación de que era como un muestrario de tecnologías y el resultado que podía ser interesante o no, pero en general quedaba un poco sumergido por la tecnología. Cantidades de pantallas, cantidades de cables, cantidades de ordenadores, cantidades de programas fabricados por otros. Y que para mí era simplemente poner en relación 2 o 3 elementos, por ejemplo, un rayo de luz, simplemente un rayo de luz de una lamparita con una intersección, y el resultado era ni el rayo de luz ni la intersección, sino la proyección de ese rayo en tal superficie que tampoco a veces no era una superficie únicamente plana. Entonces ese era la alegría mía de ir buscando, de ir probando, de ir obteniendo pequeños resultados que se iban sumando y que está más en eso. A veces pienso que a lo mejor en la actualidad, si me ponen a disposición todas una cantidad de esas aplicaciones que uno puede encontrar en el ordenador, posiblemente le sacaría partido, que en algunos casos lo he hecho con algunos de mis hijos, como el trabajo que hice para el obelisco no hace mucho. Sí. Pero eso no me impide de que quede pegado en permanencia, la mano mía pegada a un lápiz, a un papel, y transmite mi manera de ver, o mi cerebro, pequeñas cositas, pequeños croquis que va registrando lo que voy imaginando en mi cabeza, y el hábito a lo mejor fuera de modernidad a lo mejor, pero para mí sigue siendo muy válido el lápiz y el papel. Por supuesto. Y además los argentinos tenemos la fortuna y la suerte de que hay obras suyas, como en el Kirchner, como en las Galerías Pacífico, como en distintos lugares, en la plaza del Museo Nacional de Bellas Artes, y además ese centro cultural que en su provincia lo homenajearon poniéndole su nombre, y además hay una obra suya. Me parece que no tantos artistas o no muchos artistas tienen la suerte, la bendición de poder tener obra en los espacios donde la gente se puede encontrar cotidianamente con ella, ¿no? Me parece que eso es una señal muy fuerte que usted deja con su obra. Sí, para mí son como alicientes. Alicientes que, bueno, está bien, una pequeña cosa que está en un rincón en mi taller tomó forma, se fue agrandando. Como vuelo y aterrizó en el centro cultural de Mendoza, por ejemplo. Claro. Suerte en el Kirchner, que primero fue una obra que estuvo prestada y se transformó en donación cuando a pedido mío se hizo una consulta popular a la opinión de la gente que visitaba el centro, si querían o no que ese móvil se quedara allí. La votación, que fue registrada por un notario, el resultado fue que el pedido del público la obra tenía que quedarse, y eso fue otra gran satisfacción para mí, o aliciente, como dijimos antes. Quiero manifestarle mi agradecimiento tanto del Museo de la Cárcova como de la Universidad Nacional de las Artes por esta posibilidad que nos da usted. Para nosotros es una gran satisfacción y lo sentimos como un artista que de alguna manera tiene encarnado un pedacito de la historia del Museo de la Cárcova. Así que le quiero expresar que en las últimas muestras que vi suya, percibí en lo personal y en el público esa sensación de felicidad, de alegría, que es lo que transmite su obra,
y donde desaparece el juicio y aparece la emoción. Y me parece que eso tiene un valor extraordinario en la obra de arte, ¿no? Te has expresado muy bien, pero muchos cariños y saludos a la gente que pueda, de una manera o de otra, aprovechar de tu empeño que es esta grabación. Por supuesto. Yo le agradezco a usted, a Eduardo, a sus hijos, a Gabriel, a Yamil, a Juan, porque sé que ustedes son un equipo de trabajo. No es solamente Julio, sino todo un equipo. Otra de las grandes suertes, como yo te digo, que he tenido mucha suerte en mi vida, otra de mis grandes. Esta capacidad de formar equipo es muy importante. Así que los felicito, les doy las gracias y le mando un abrazo grande y nos veremos cuando usted esté por acá, por Buenos Aires. Igualmente. Gracias. Gracias. Chao, chao.